Hola, muy buenas. Soy Julio Ramón, director del IAC Pablo Serrano, y os voy a intentar contar en esta charla, a través de los espacios del propio museo, lo que es el IAC Pablo Serrano, un poco lo que es su conformación y lo que es un poco la gestión del día a día dentro de lo que es la institución. En este caso me encuentro justamente al lado de la maqueta en sección de lo que es el edificio actual del IAC Pablo Serrano. En 1985, Pablo Serrano materializa la donación al pueblo aragonés de buena parte de su obra escultórica. La figura jurídica que utilizó fue la de crear una fundación y fue con el nombre de Fundación Museo Pablo Serrano. Estaba constituido por todas las entidades financieras del momento, diputaciones provinciales tanto de Teruel como de Zaragoza, Ayuntamiento de Crevillena, Ayuntamiento de Zaragoza, amigos, es decir, un patronato especialmente amplio para un poco querer abarcar toda la sociedad aragonesa. Se constituye en julio del 85 y desgraciadamente fallece Pablo Serrano en noviembre de 1985. Sin embargo, la fundación fue adelante con el primer objetivo claro, que era encontrar una sede para esa fundación. La sede que se decide elegir es los antiguos talleres de Pignatelli, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza, donde el abuelo de Pablo Serrano había sido profesor también para los alumnos. Por tanto, evidentemente se vio que era el edificio clave para albergar la Fundación Museo Pablo Serrano. Un edificio que además estaba en desuso, por tanto había que acometer una gran obra de acondicionamiento, no solo como museo, como fundación, sino también como la rehabilitación del propio edificio. El encargado fue José Manuel Pérez Latorre, arquitecto zaragozano, y el resultado fue un edificio respetuoso con el edificio original industrial de comienzos del siglo XX del arquitecto Julio Bravo, es decir, un edificio de ladrillo en dientes de sierra, con orientación hacia el norte para captar la luz sin la entrada directa del sol, para que los aprendices, los que estaban aprendiendo tanto cantería, forja, carpintería, pudieran ver perfectamente el trabajo que estaban realizando. Este fue el lugar. Entonces José Manuel Pérez Latorre proyecta un edificio en una única planta, donde se ve perfectamente el edificio acondicionado, y en este caso sí que en la fachada María Agustín incorpora un brutalismo a través de muros de hormigón. El edificio de José Manuel Pérez Latorre se inaugura en 1994, dando así inicio a la apertura al público del museo dedicado a Pablo Serrano. Sin embargo, la fundación solo dura un año desde la apertura del museo, dado que las deudas y la difícil gestión que provocaba semejante número de patronos hizo inviable su continuidad, y finalmente se decidió el disolver la fundación, pasando todo al Gobierno de Aragón, uno de los patronos de la fundación. ¿Por qué el Gobierno de Aragón? Porque se consideró que era el que podía representar ese espíritu inicial de Pablo Serrano de querer dar cabida a todos los aragoneses. La elección de Pablo Serrano de que su obra fuese para todos los aragoneses hizo que justamente el Gobierno de Aragón, en representación de todos los aragoneses, fuese quien recibiese el legado de lo que había sido la Fundación Museo Pablo Serrano. Es decir, el legado con la obra, el edificio, pero también las deudas. Es decir, que el Gobierno de Aragón asumió la gestión de todo lo que había sido la conceptualización de Pablo Serrano. Sin embargo, en ese momento se decide que no sea como Museo Pablo Serrano, sino que otro de los anhelos que estaban en el Gobierno de Aragón era crear el Museo de Arte Contemporáneo. Por tanto, se ve en este momento la oportunidad de aunar esas dos voluntades: el museo dedicado al gran escultor turolense Pablo Serrano, a la vez que un museo de arte contemporáneo aragonés. Y es por lo que se crea, mediante decreto en 1995, el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporánea Pablo Serrano, con sede en lo que había sido el edificio de José Manuel Pérez Latorre, de una sola planta, en el cual se había instalado la fundación, la antigua fundación. Un edificio que pues seguía respondiendo a la misma conceptualización, es decir, una sala principal dedicada a la obra de Pablo Serrano y una pequeña sala lateral para exposiciones temporales.
el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporánea, esa creación mediante decreto del Museo de Arte Contemporáneo unido a la figura de Pablo Serrano, implicaba unas necesidades mayores de espacios. Un museo requiere pues, auditorios, biblioteca para consulta de sus fondos y toda una serie de talleres y necesidades que el antiguo edificio de la Fundación no cumplía, porque había sido más modesto en lo que es su materialización. Por tanto, en 2007 se consigue ya iniciar el proyecto de ampliación. Lo que se hace es encargárselo al mismo arquitecto, José Manuel Pérez Latorre, y crece sobre el antiguo museo, respetando tanto, por un lado, el edificio histórico de Julio Bravo, como la construcción que había realizado José Manuel Pérez Latorre con la fachada al Paseo María Agustín. El nuevo edificio implica un cambio sustancial respecto a la anterior edificación de José Manuel Pérez Latorre, sobre todo por el impacto que tiene en el urbanismo de la zona. Es un edificio que crece en altura muchísimo, pero es que además rompe en colores con lo que es la arquitectura que se encuentra en ese entorno. Lo más destacado en la zona de Paseo María Agustín número 20, que es donde se ubica el museo, es el edificio del Colegio Público Joaquín Costa, o si nos vamos, el edificio de la sede de Gobierno de Aragón, el edificio Pignategui, un edificio en este caso también de ladrillo. Por tanto, evidentemente, un edificio con el empaque que proyecta José Manuel Pérez Latorre ya es en sí rompedor en cuanto a lo que es, no solo por su fisonomía, sino por sus colores y por el tratamiento de fachada que realiza. Las obras se inician en 2007 y el museo se inaugura en marzo de 2011 con el proyecto finalizado. Un edificio, en este caso, que triplica la superficie y dota al IAC Pablo Serrano de toda una serie de instalaciones que están acorde con las necesidades que se habían planteado en su conceptualización, implicando también pues, una ampliación de los espacios de áreas de reserva, un espacio de auditorio, espacio reservado para cafetería y las salas de exposiciones que evidentemente multiplican la capacidad de programación de estas, ya no solo de exposiciones al uso, sino de grandes exposiciones o de exposiciones de gran formato. La antigua sala de Pablo Serrano, donde perfectamente se veían los dientes de sierra, se convierte en una sala de exposiciones en planta calle, que responde también a esa voluntad de ver todavía el edificio original de 1900, de comienzos del siglo XX, de Julio Bravo. Por tanto, evidentemente, un museo en el cual hay que gestionar y hay que dar cabida a una programación que complete y dé respuesta a esa voluntad inicial fundadora de Instituto de Arte y Cultura Contemporáneas. El museo cuenta entre sus salas con una dedicada a Pablo Serrano. Es la sala 2 del museo, pero la sala 1 y la entreplanta se dedica también a Pablo Serrano, en este caso aprovechando exposiciones semitemporales. Lo que se hace es, de las series de la producción de Pablo Serrano, se dedica durante un tiempo de año y medio, 2 años, para mostrar a los ciudadanos, a los visitantes, una parte de la producción de Pablo Serrano. En este caso, actualmente, en septiembre de 2020 se inauguró la conquista del espacio Pablo Serrano en la esfera pública, en la cual se muestra la producción de Pablo Serrano dedicada a espacios públicos, ya sean plazas, es decir, espacios urbanos, o también monumentos instalados en instituciones o edificios corporativos de algunas de las corporaciones, por ejemplo, como Ibercaja o alguna otra institución. Estamos hablando de que Pablo Serrano se concebía la escultura como una difusión e intentar llegar a la mayor cantidad posible, y la producción para la esfera pública la consideraba de la manera más adecuada para que todos los ciudadanos de manera gratuita tuviesen acceso a la cultura, en este caso a la escultura y a la escultura contemporánea, es decir, la escultura del siglo XX. Por tanto, evidentemente, las obras de la conquista del espacio que se muestran aquí, que es una producción que va desde 1955 hasta casi el final de su vida, en 1985, responde a un interés de Pablo por mostrar a los ciudadanos, con los distintos motivos que le iban encargando, la plástica contemporánea. En el diseño de la exposición La conquista del espacio se trabajó con la idea que había marcado Pablo Serrano en el monumento a Gregorio Marañón que había concebido para la ciudad universitaria en Madrid. Es decir, 2 marcos
que de este modo daban la dualidad del personaje, tanto humanista como científico, y enmarcaban, nunca mejor dicho, la escultura central del personaje. Es por eso que, como se ve que están mostrados en este caso con la primera que vemos aquí el monumento a Benito Pérez Galdós, y luego continúa el de Gregorio Marañón, Antonio de Nebrija, se conforman como estructuras muy ortogonales en las cuales se muestra toda la información del monumento en cuestión, es decir, cuándo se encarga, quién lo encarga, qué años van desde el encargo hasta que se hace la instalación del monumento, y luego como obra evidentemente no se han traído las esculturas originales de Pablo Serrano, eso está en la vía pública y está en una escala que no cabría en el propio museo. Entonces se juega con toda la escultura previa de formalización del proyecto que se conservan en el museo, ya sean en formato en bronce o en escayola, y a su vez con la documentación que va ilustrando cada una de las partes. Pablo Serrano, a la hora de concebir el monumento, si el personaje es coetáneo o hace poco tiempo que había fallecido, evidentemente se inspiraba en la documentación, fotografías y elementos que pudiesen representarlo claramente y la gente identificarlo. Pero en monumentos dedicados, por ejemplo, como este de Antonio de Nebrija, ahí ya no está el personaje, es un personaje histórico del siglo XVI, por tanto no tenía capacidad, en este caso, Pablo Serrano, de identificarlo como era fidedignamente. Por tanto, va a buscar el espíritu del personaje. Y aquí vemos un bronce y una escayola donde se pueden apreciar elementos de la gramática, elementos de escritura, que son lo significativo e identificativo del personaje, más allá de que aparecen libros en la composición del monumento, y algo que no sea lo físico, sino lo que representa, en este caso, Antonio de Nebrija. No todos los monumentos de Pablo Serrano que ideó se llevaron a efecto. En este caso estamos ante el monumento que pensó el homenaje a Joaquín Costa en el Simposio Internacional del Valle de Hecho, de escultura. Fue un gran impulsor Pablo Serrano, siempre lo apoyó, y pensó en hacer una cabeza dedicada a Joaquín Costa. En este caso tenemos el bocetito que planteó Pablo Serrano para ese monumento, y finalmente no pudo llevar a realizarlo por los problemas de salud que impidieron que Pablo Serrano, en las sucesivas veces que intentó, finales de los 70, principios de los 80, pudiese llevar a efecto el proyecto. Pero sin embargo nos queda el espíritu y la idea de lo que quiso hacer Pablo Serrano a través de este bocetito de la cabeza de Joaquín Costa. Si para Joaquín Costa es un proyecto ilusionante para Pablo Serrano, pero no ejecutado, hay otros que fueron realmente una decepción, como este de Viaje a la Luna en el fondo del mar, concebido para un hotel en Torremolinos, en la costa, donde se le encarga el proyecto, empieza a ejecutarlo. Realmente fue un proyecto arriesgado por parte de Pablo Serrano, está dentro de sus series de hierros encontrados, y lo que estamos viendo es cómo se fue ejecutando la instalación de la escultura en el hueco de las escaleras del hotel. Finalmente el resultado no le fue del agrado del dueño del hotel y decidió retirarlo. Pablo Serrano, evidentemente, sin haber sido consultado, se molesta por este hecho, por la destrucción de su obra, y empieza un litigio reivindicando el derecho de autor, es decir, la propiedad intelectual sobre los bienes, sobre las obras. Es decir, no es solo de quien la compra, sino también, evidentemente, de quien la crea. La legislación española de esos años 50, años 60, no contemplaba ese delito, no contemplaba la propiedad intelectual de las obras, y esto llevó a que Pablo Serrano reiteradamente fue perdiendo los litigios que había emprendido contra la destrucción de la misma. Sin embargo, podemos decir que se consigue una victoria moral por parte de Pablo Serrano, dado que en 1986 se aprueba ya en democracia la ley de propiedad intelectual, que reconocía justamente todo eso que había estado luchando Pablo Serrano en la reivindicación de la propiedad intelectual de los creadores respecto a su obra. Es decir, que cualquier modificación que se haga sobre ella debe estar de acuerdo
por parte del creador, y no solo el propietario, una vez comprada, puede ejercer sobre ella lo que quiera. En este caso había sido su destrucción y ya irrecuperable por parte de Pablo Serrano. El último de los espacios donde está la conquista del espacio, valga la redundancia, en este caso la entreplanta, se muestra una serie de obras, de instalaciones en el ámbito de la esfera pública, que no son monumentos a personajes, como lo que aparece en la planta 1, es decir, Gregorio Marañón o Joaquín Costa, hemos hablado como proyecto no realizado, sino que dentro de sus subseries, al igual que lo que se ha comentado de el viaje a la Luna en el fondo del mar, en este caso destruida, estaba dentro de sus series de hierros encontrados, Pablo Serrano también concibe algunas de otras series, piezas para colocar en el ámbito público, como pueden ser a través de unidades Junta, como las tenemos en esta zona, o bien la serie de guitarras, o las unidades Junta cerrada, como es esa que se ve justamente en el fondo, en este caso dedicada en el monumento a José Sinués. Es decir, Pablo Serrano, toda su producción tiene una gran coherencia, y entonces, independientemente del destino en el que tenga, lo que hace es concebirla de una manera que el ciudadano pueda disfrutarla, en un museo o en un espacio público, en lo que hemos denominado la esfera pública. En la sala 2 del museo se encuentra la exposición permanente dedicada a Pablo Serrano, donde se muestran las series principales del escultor. En este caso estamos hablando de empezar por la serie de hierros encontrados, al regreso a España de Pablo Serrano en 1955, hasta terminar con la última de sus series, como hemos dicho, la de divertimentos con Picasso, la guitarra y el cubismo. Entre ambas series está pues la serie de las quemas, ritmos en el espacio, o la serie de bóvedas para el hombre y hombres bóveda, series principales dentro de la trayectoria de Pablo Serrano, que harán de él una figura internacional dentro del panorama artístico de la segunda mitad del siglo XX, llegando a exponer tanto en Rusia, en Leningrado, como en el propio Guggenheim de Nueva York. Dentro de lo que es las funciones del museo está la conservación y preservación de sus colecciones. Evidentemente, el Museo de Arte Contemporáneo, como es el IAC Pablo Serrano, dispone de unos espacios, áreas de reserva, donde almacenar, guardar aquellas colecciones, aquellos fondos museográficos que no son expuestos al público. Con la ampliación del museo en 2011, inaugurada en 2011, los espacios de áreas de reserva crecieron de manera significativa y se organizaron en función del formato del fondo a conservar. Escultura por un lado, documento gráfico, es decir, papel en planeros, o peines, que es lo más tradicional para las obras enmarcadas, lienzos, cuadros, etc. Que es el espacio en el que estamos viendo en la imagen. Son los peines del Pablo Serrano, y como pueden ver, al fondo aparece uno abierto, que es un enrejillado en el cual se cuelga la obra a conservar. En este caso, pues evidentemente, en función del tamaño y de la disposición de la obra, pues puede haber una o varias que nos dan servicio para ir almacenando de una manera ordenada y clasificada todos los fondos patrimoniales.
Las áreas de reserva deben estar climatizadas como el resto del edificio, en este caso en peines, con las colecciones de pintura y obra enmarcada, tienen que tener una temperatura y una humedad constantes que garanticen la conservación de los bienes. En las áreas de reserva del museo, una parte muy importante es el área de reserva de escultura, donde el núcleo fundacional del museo, lo que fue la Fundación Museo Pablo Serrano, alberga las colecciones por él donadas a Aragón. Destacan fundamentalmente bronces y escayolas de lo que es su producción de sus distintas series, desde las primeras piezas de hierros de las series de hierros encontrados cuando viene de Uruguay en 1955 hasta las últimas de las series, antes de su fallecimiento en 1985, de la serie guitarras de los divertimentos con Picasso. El trabajo de un escultor como Pablo Serrano muchas de las veces es en materiales dúctiles, evidentemente, como puede ser la escayola o el barro. Aquí estamos viendo una serie de escayolas abocetadas de preparatorios de obras que finalmente serán pasadas a través de los moldes al bronce. La última de las series de Pablo Serrano, divertimentos con el cubismo, divertimentos con Picasso, son esta serie de guitarras donde podemos ver en este caso en las áreas de reserva que conservamos una obra en bronce o otra de las series de guitarra, en este caso en escayola, la obra preparatoria antes de sacar el molde para llevarla a su fundición. La obra de menor formato se custodia en armarios. En este caso podemos ver pequeñas piezas de la serie hierros encontrados o, en primer término, un fajadito, una obra en este caso de técnica mixta con distintos materiales, y donde se aprecia también cómo se sigla, es decir, cómo se coloca el número de inventario. Todos los bienes están inventariados en el museo y cada uno de ellos es identificado a su vez, no solo en una base de datos, sino físicamente sobre la pieza. Está hablando de escultura, no se puede escribir, no se puede marcar sobre la misma, entonces lo que se hace es colocarlo con una etiqueta, como es en este caso el fajadito que estamos viendo. Las colecciones del IAC Pablo Serrano están conformadas por la dotacional de Pablo Serrano, en lo que fue la fundación. Posteriormente, en 1995, a la muerte de Juana Francés, su mujer, esta también da el deseo de donar parte de su obra al museo y lo recibe junto con otros museos. Se divide por 4 la obra de Juana, al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, al Iván de Valencia, al Reina Sofía y a nosotros. Por tanto, se recibe en ese 1995 la obra también de Juana Francés. Al crear el IAC Pablo Serrano de Gobierno de Aragón, se incorpora en este caso a la gestión y a las colecciones del IAC toda la obra de arte contemporáneo del propio Gobierno de Aragón, de la Diputación General de Aragón, que había ido adquiriendo a lo largo de los años 80 y 90 y que en la actualidad evidentemente siguen incrementando las colecciones. Y a su vez, y a partir de ese momento, se empiezan a incorporar donaciones, compras, adquisiciones en distintas fórmulas que van engrandeciendo las colecciones. De hecho, estamos en la sala 94, es el único espacio que queda del museo tal cual fue en 1994 cuando se inaugura como Fundación Museo Pablo Serrano, y en este caso es una exposición temporal en la que se muestran 10 de las 18 adquisiciones de arte contemporáneo realizadas por Gobierno de Aragón en 2020 para incrementar las colecciones del IAC Pablo Serrano. Por tanto, evidentemente, las colecciones abarcan todo lo que es el arte del siglo XX, desde Pablo Serrano y hasta el siglo XXI, con las últimas adquisiciones, que es estas que estamos mostrando. La gestión de las colecciones no solo es para exposiciones de la permanente, sino que también pueden ser para préstamos a otras instituciones u otros museos u otras salas de exposiciones que con algún motivo nos piden, al igual que el museo, el IAC Pablo Serrano, puede pedir para algún proyecto expositivo a alguna otra institución que preste. Por tanto, evidentemente, ese es un poco en la gestión diaria que se van produciendo a la hora de lo que es la programación de las exposiciones temporales del museo.
La programación anual de exposiciones en el Pablo Serrano, de las exposiciones temporales, lleva un trabajo previo de en torno a 1 o 2 años de planificación. Hay algunas que son más o menos anuales, como es una solidaria, que es el proyecto de Aspanoa, es decir, muestra de arte contemporáneo para venta, para sufragar los gastos de la Asociación de Niños, de niños afectados por cáncer, de Aspanoa, o también la planificación de lo que son las exposiciones dedicadas a los premios Aragón Goya. En este caso, en este año 2021, se inaugurará a finales del mismo la exposición dedicada a Gonzalo Tena, el último de los premios Aragón Goya concedido por el propio Gobierno de Aragón. Y luego, a partir de ahí, ya hay distintos modos de programar, o bien por interés del propio museo, que nos puede interesar un proyecto, una figura, algo, y entonces se contacta para intentar que venga a la exposición, como es en este caso la que actualmente la que se inauguró en 2020 en diciembre y terminará en abril de 2021, dedicada a Alberto García Alix, Premio Nacional de Fotografía. O por otro lado pueden ser proyectos que llegan al museo y son de interés, se evalúan y están en sintonía con lo que es la programación que se está realizando y se aceptan y se realizan. Por tanto, evidentemente, pueden ser distintas formas de la gestión de esas colecciones y de las exposiciones a su vez. Actualmente, dentro de la exposición permanente del museo solo está Pablo Serrano. Sin embargo, ya se lleva trabajando durante casi 3 años en un proyecto expositivo de arte contemporáneo aragonés. El decreto de 1995 establecía que esto era un Instituto de Arte y Cultura Contemporáneos, con especial dedicación a los movimientos culturales y artísticos del siglo XX y comienzos del XXI en Aragón y su relación con Pablo Serrano. Por tanto, este era un debe todavía que teníamos en el museo y, como digo, desde hace 3 años se empezó a trabajar en materializarlo. Se va a inaugurar previsiblemente, estamos terminando y las fechas están ahí a finales de junio, sin mayor precisión, no podemos dar más, pero sí que se va a dar un proyecto de exposición permanente de arte contemporáneo aragonés a partir de la Guerra Civil. Es el marco temporal que hemos reflexionado a la hora de mostrar el arte contemporáneo ha sido ese, arrancar a final de la Guerra Civil, no por el hecho de la guerra, sino porque a partir de ese momento realmente empiezan a producirse unos movimientos de asentamiento realmente de la vanguardia y del arte contemporáneo en Aragón, y es por eso que todo lo que hay previo son movimientos pero que empiezan a vislumbrar todo lo que está pasando en el mundo del arte, pero que no arraigan de una manera firme y clara en Aragón. Por eso, evidentemente, se ha cogido esa fecha de finalizar, al finalizar la Guerra Civil. Hay que recordar que a los 10 años, un poquito menos, se constituye el Grupo Pórtico en Zaragoza como hito referente de la renovación contemporánea no solo en Aragón, sino en España. Entonces, ese ocupará la planta 3 y la planta 4 del museo, que ahora estamos todavía con exposiciones temporales. Por tanto, la idea del museo que se ha concebido es que las plantas alzadas sean plantas dedicadas a exposición permanente, Pablo Serrano, que eso no desaparece, y arte contemporáneo aragonés. Y la planta baja con sus distintas salas para proyectos expositivos de carácter temporal. La sala 0, lo que antes era la antigua sala Pablo Serrano, que tiene más de 450 metros cuadrados, con lo cual se considera una sala adecuada para proyectos expositivos de gran envergadura, o la sala 94, que es en la que nos encontramos, de menores dimensiones, donde se pueden proyectar exposiciones de un menor formato y que no requieren tantas dimensiones como tiene la sala 0. A su vez, en la gestión de los espacios y de las exposiciones, se ha visto que realmente el edificio nos da la posibilidad de encontrarnos en el arte en cada uno de sus rincones. Por tanto, en el vestíbulo de entrada aparece un espacio que se dedica a la llamada Vuestra Obra, en la cual cada 6 meses, 5 meses más o menos, se
lanza una consulta a todos los visitantes del museo a través de redes sociales y de la propia página web del museo, en la cual entre una elección de 4 obras se elija aquella que interesa más para mostrarla. Es decir, es una forma también de ir mostrando las colecciones que no están expuestas. Y en la planta 3 se ha generado un espacio todavía más pequeño, el llamado Corner 03, en la cual mostrar pequeñas píldoras de la exposición de la colección permanente. En este caso, lo que fue la compra-donación de la colección Circa 20 Pilar Citoler. Ahí se muestra a través de visiones transversales, es decir, temas que están en distintas manifestaciones de la colección, ya pueda ser la cuestión de género de la visión de la mujer que se tiene, como fue una que se realizó, o la que tenemos ahora en el consumo desmesurado de productos y del propio territorio, que generan una degradación del planeta, y cómo a través del arte podemos implicar un reciclado y una puesta en valor de los materiales ya usados. Por tanto, evidentemente, el museo nos va ofreciendo distintas posibilidades de ver la colección permanente, la colección que se guarda en áreas de reserva, y a su vez las exposiciones temporales que van llegando en función de la programación que se va desarrollando. Otro de los pilares fundamentales en un museo, y en el IAC no podía ser menos, es toda la difusión. Una parte importante es las didácticas a la enseñanza reglada, es decir, tanto primaria, secundaria, que el museo cuida mucho, o por lo menos ha cuidado hasta un momento pandemia. Evidentemente, a partir del año pasado hubo que cortar todo el programa de actividades didácticas con colegios debido a la situación, que esperamos recuperar pues, cuando la situación se vaya normalizando. Pero realmente creemos que es importante, porque además en este caso, teniendo en cuenta que el arte contemporáneo es un poquito más arduo a la hora de su comprensión, implica que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros por comunicarlo para que los niños y los jóvenes entiendan qué se está hablando. Es decir, los artistas muchas veces van a una conceptualización de lo que es la manifestación de aquello que están plasmando, y eso hay que saber leerlo. Es decir, tenemos que educarnos todos para poder entender el arte contemporáneo, lo que nuestros creadores están transmitiéndonos. A partir de ahí también tenemos actividades para familias, actividades de divulgación de conferencias que en estos momentos están un poco en parón. Sí que es cierto que a través de las redes sociales y los canales de difusión online nos permite llegar a más públicos o de otros formatos cuando los aforos están muy limitados o incluso reducidos. En este caso, durante este año de pandemia de 2020, potenciamos todos nuestros canales de difusión a través de Internet, tanto el canal de YouTube y los perfiles de redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Además de la propia página web, que muchas veces se convierte en el eje troncal en el cual se vuelca toda la información y de la cual van bebiendo las distintas redes sociales. A esto, y viendo realmente la eficacia que tiene la comunicación a través de redes sociales, justo ahora en el mes de marzo hemos lanzado un nuevo perfil en red social, en este caso en TikTok, para dirigirlo a un público mucho más joven que se nos quedaba muchas veces fuera de nuestro radar, porque los escolares, sobre todo en primaria, sí que eran accesibles, o incluso a través de los concursos que vamos lanzando de dibujo, de relato, pero los jóvenes, pues bueno, por circunstancias, pues no habíamos conseguido tocar la tecla para alcanzarlos. Entonces, a través de TikTok estamos intentando pues bueno, es decir, dar una visión realmente a través de su lenguaje, y por eso se abrió este nuevo perfil. Y a partir de ahí, pues ya evidentemente todo lo que vaya surgiendo, pues desde el IAC estamos abiertos a poder realizarlo, es decir, a través de todas aquellas herramientas que nos permitan el difundir en nuestras colecciones, el difundir el arte contemporáneo, que es también uno de nuestros fines principales.
El movimiento de las obras a lo largo de las distintas plantas del museo se realiza a través de un montacargas de grandes dimensiones que permita que cualquier obra que entra a formar parte del museo, de sus colecciones o llega para una exposición temporal, pueda ser llevada a los distintos ámbitos del museo, ya sean áreas de reserva o salas de exposiciones. Este montacargas del museo conecta desde el sótano -2 hasta la quinta planta azotea del edificio. Por tanto, evidentemente, nos garantiza una comunicación en vertical de cada uno de los espacios y ámbitos del museo. Y desde la azotea del IAC Pablo Serrano vamos a terminar este recorrido por las instalaciones y por lo que es el museo. Un museo que surge, o su germen es en 1985 con un deseo de un escultor, del escultor Pablo Serrano, de crear y de donar a los aragoneses su producción, su obra, hasta ser materializado mediante una fundación que luego se transformó en un Instituto de Arte y Cultura Contemporánea Pablo Serrano, tal cual lo conocemos hoy. Evidentemente, un museo que es de titularidad pública de la comunidad autónoma y gestión de la propia comunidad autónoma. Por tanto, sus recursos y toda su gestión es totalmente pública. Espero que os haya podido ilustrar lo que es la concepción y la gestión de un museo de arte contemporáneo, que no difiere muchas veces de lo que es museos de otros periodos artísticos, cronológicos, históricos o tipología de museo, pero que evidentemente tiene la peculiaridad de que nuestras colecciones nunca van a estar finitas en el tiempo, porque al fin y al cabo estamos dedicados al arte contemporáneo y cada día se van generando nuevos contenidos, nuevas manifestaciones que tenemos que ir recogiendo.